través de Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios, de Canal 15 de televisión en horario de 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Gracias en esta nueva semana de trabajo que espero que junto a nosotros desde acá pueda usted iniciar este nuevo trecho de lucha, de intensidad y de voluntad para poder sembrar y después cosechar los pastos nobles de la paz y de la verdadera reconciliación en el país. Esos son propósitos sanos y necesarios para la convivencia nacional que todos requerimos. Nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. El pensamiento editorial de detalles del momento, más allá de la noticia, es la realidad devenizada por el análisis a fondo que escribe y habla Moisés Absalón Pastora, una voz comprometida con el más alto interés nacional. 13 años después. El pasado 10 de enero, el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, celebró 13 años de haber retomado la primera magistratura del país de la mano de un Daniel Ortega Saavedra que desde la revolución de 1979 hasta nuestros días había sido el rostro y los hombros de una identidad política marcada en la historia de su existencia por las cicatrices que dejaron muchas batallas perdidas y que desde la perseverancia de sus ideales se tradujeron en victorias que maduraron una voluntad política e ideológica que hoy lo consagra como un partido que es lo que es por una inmensa oferta social que el pueblo de Nicaragua ya hizo suya. La década de los 80, conceptualizada por el FSLN como la primera etapa de su revolución, fue toda una mezcla de ideales, procacidades y contradicciones, donde el afloro de la conciencia política y social fue en realidad en muchísimos aspectos, pero también de errores que hicieron mermar el misticismo revolucionario que terminó polarizando a la sociedad. Faltaría la verdad si expresara que todos los que luchamos contra Somoza desde el mismo Frente Sandinista de Liberación Nacional nos mantuvimos fieles al liderazgo de aquel momento, donde la existencia de 9 cabezas, la llamada Dirección Nacional, alando cada quien desde su feudo para anarquizar un proyecto que desde el ideal tenía propósitos nobles, pero desde la práctica desviaciones políticas y morales que siempre fueron malas consejeras. Por esas mismas razones, muchos que nos desencantamos nos fuimos otra vez a la guerra y asumimos un papel denunciante contra aquellos errores que negaban la democracia revolucionaria por la que habíamos luchado y que por desviarse puso en bandeja de plata el argumento perfecto para que Nicaragua se convirtiera en el más disputado centro de la coyuntura geopolítica de aquellos tiempos y donde la Guerra Fría entre Washington y Moscú hizo de nuestro propio conflicto una negociación que terminó con la guerra que nos habían impuesto, pero que para bien abrió procesos electorales que hoy son los que determinan que ese es el único camino para poner y quitar gobiernos. Desde aquella década de los 80,
que dio paso a la de los 90, el primer gran logro efectivo de la democracia fue el reconocimiento que el FSLN y de quien decidió echárselo encima, Daniel Ortega Saavedra, hicieron de su derrota electoral ante la Unión Nacional Opositora. Daniel Ortega Saavedra entonces cargó sobre sus hombros toda la soberbia, la arrogancia, los errores y las desviaciones políticas y morales de varios de sus camaradas que, habiendo sido parte de los desaciertos y de las decisiones, mientras estuvieron en el poder, al perderlo optaron, siendo varios de ellos flamantes comandantes de la revolución y comandantes guerrilleros, por abandonar el barco, saltar de él como ratas, conspirar contra un sandinismo al que querían acabar y encarnar desde su nuevo rol aquel papel de Poncio Pilatos y así lavarse las manos por el crimen que estaban cometiendo. Por aquellos tiempos eran muy pocos los que daban un centavo por el Frente Sandinista. Sus traidores, sus caínes, agazapados como carroñeros depredadores, habían, desde el recién conformado MRS, asestado un golpe tan mortal que dejaron al FSLN solo con 3 diputados en la Asamblea Nacional. Muchos que estábamos en ese tiempo en el PLC apostábamos a que el Frente Sandinista quedaría reducido a una sigla y francamente lo deseábamos, porque en los 80s se cometieron errores que negaban la esencia de la democracia y fueron errores que habían sido cometidos por individuos que ahora desde el MRS de sandinistas nunca tuvieron nada, que de vendepatria tienen mucho y que jamás fueron capaces ni de reconocerlos y menos aún de pedir perdón por ellos. Lo que sí hizo Daniel Ortega cuando decidió tomar en sus manos los fragmentos dispersos de lo que quedaba de su organización para junto a ella comenzar a nadar contracorriente en 1996 y en el 2001, donde corrió en un pierde la gana como candidato en las elecciones de ese año. En el 2006, las elecciones donde el antisandinismo ya era historia como consecuencia de las marcas impuestas por las políticas neoliberales de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Fueron a 3 bandas y la división que enfrentó a José Rizo Castellón, que en paz descanse, y Eduardo Montealegre hizo posible la victoria de Daniel Ortega, que había pedido la oportunidad de gobernar en paz, de hacer una revolución en paz. Y aunque muchos no lo creíamos, la mayoría que votó por él, sí. Con esas características me llegó el 2016. Y para entonces aquel corazón duro de quien les habla, que ya había sido tocado por Jesucristo, algo que por supuesto cambió la visión que de la vida tenía y miraba un enorme progreso por todo el país, aplaudía el rumbo económico que se le daba a la nación. Y me enorgullecía escuchar a los organismos internacionales alabar nuestro crecimiento y desarrollo. Y empecé a ver el surgimiento de nuestros potenciales turísticos, las carreteras de primer mundo, los pasos a desnivel, los hospitales, los centros educativos, las estructuras deportivas, las ferias, como la gente a la que se le caía la casita o se le incendiaba inmediatamente era acuerpada, como los bonos sociales le ayudaban a las personas y se atendía a mucha gente que moría por no tener un seguro médico y hasta era enviada fuera para salvarle la vida.
mientras constitucionalmente la gratuidad de la salud y la educación era real y palpable, y mientras con pocos recursos se hacía mucho, la distribución de nuestras pocas riquezas era algo más que un discurso o una promesa, sino que en la acción se estaba combatiendo al verdadero enemigo, la pobreza que abundaba antes del 2007. Es decir, Daniel Ortega hizo lo que los liberales no pudimos desde el poder. Mientras él decidió gobernar para todos y así ganarse a la gran mayoría de los nicaragüenses, hoy el liberalismo o cualquier expresión política que pretenda representar al oposicionismo sigue en lo mismo, perdiéndose en las contradicciones de las que no pueden salir. Una máxima política sostiene que el ejercicio del poder con el tiempo se desgasta, y efectivamente pasa. Pero no es el caso de Daniel Ortega, que ha ganado, incluida la del 2006, 3 elecciones, aunque tras cada una sus adversarios o sus enemigos nunca hayan sido capaces de reconocer sus derrotas, sino que prefirieron el camino corto de la descalificación per se, ante la imposibilidad de competir con un partido que, como el FSLN, sí ha hecho desde el poder, sí está organizado y es una maquinaria para ganar elecciones, y en esa ruta avanza hacia el 2021. Que no le quede duda a nadie de esto. Y para sus efectos, las reformas electorales ya están a la vista y podrán ser todo lo profunda que permita la racionalidad, y con ellas el resultado será el de otra inmensa y categórica victoria. Como liberal doctrinario, soy revolucionario. Me gusta la dinámica del avance y la transformación. Creo que un país empobrecido como el nuestro por la politiquería mereció siempre seguir el curso que traíamos antes del 18 de abril, que los enemigos viscerales de Daniel Ortega se confabularon con el imperio para tumbárselo a través de un golpe contra el Estado. Porque por la vía electoral, que es el único camino legítimo para la alternabilidad del poder, no pueden, como tampoco pudieron con la hiperbólica locura y bestialidad de que aquella mesa del seminario de Fátima, ¿se acuerdan? No era de negociación, sino que de rendición. Y que como tal, Daniel Ortega se iba, y los que se fueron y regresaron con la cola metida entre las patas fueron otros. Se enredaron, porque Daniel Ortega se quedó. Y no tengo duda que si esto le hubiese pasado a Violeta Chamorro, a Arnoldo Alemán o Enrique Bolaños, hubieran durado en el poder lo que una cucaracha dura en un gallinero. Daniel Ortega logró sostenerse en el poder por lo que hizo a lo largo de los últimos 13 años. Porque hasta el 18 de abril, gobernando en paz, había logrado concebir la revolución gestada en 1979. Y eso se lo reconoció el ciudadano, que después de sentirse utilizado y engañado por los golpistas, se dio cuenta del inmenso daño que la politiquería le hizo al país. Es tan grande la transformación que de la estructura nacional hizo Daniel Ortega y de la profundización social y humana que aplicó en sus decisiones, que ni el poder de las mentiras producidas por sus enemigos internos y externos lograron hacer pestañear ni al ejército, ni a la policía, ni a ninguno de los poderes del Estado,
y menos a un pueblo sandinista que le fue leal y agradecido y que ahora está alerta para que no le vuelvan a poner tranques, ni lo vuelvan a asesinar, ni lo vuelvan a torturar, ni a ver sus bienes quemados, ni sus hogares e hijos amenazados. Hoy por hoy, la realidad nos dice que 13 años después de haber retornado Daniel Ortega al poder, este enfrenta nuevos retos y circunstancias sobre las cuales hilar muy fino y con mucha delicadeza. Y como mandatario y líder que es, debe llenarse de sabiduría, paciencia y tolerancia para recomponer el estado actual de la nación. Si el golpismo tuvo éxito en esta asonada terrorista, pagada por Estados Unidos y ejecutada por sus lacayos y sirvientes nacionales, es por haber logrado unir a un sandinismo que por acostumbrarse a gobernar en paz se durmió en sus laureles y nunca imaginó hasta dónde podía llegar el odio de las gárgolas mutantes. Ese pueblo sandinista que como marejada multitudinaria se mueve al momento de cualquier llamado de su organización, no está marchando porque sea llevado como borrego. Sería masoquista aquel que después de haber pateado tantos kilómetros tras una y otra marcha, no solo pida otra, sino que además va brincando, cantando, riéndose, bailando y en una camaradería que habla de la unidad de sus propósitos y que está ahí en defensa de la causa del progreso y del desarrollo que el político tradicional únicamente sería capaz de recetarlo para él mismo. Pues si algo los identifica, es su voracidad contra el bien público y ajeno. Agarrado de la mano de ese pueblo, el presidente constitucional Daniel Ortega Saavedra, junto a la vicepresidenta Rosario Murillo, una ayuda idónea, extraordinaria, deben conducir al país bajo lo que expresamente dice la constitucionalidad y llevarnos a un nuevo proceso electoral que sea el que decida quién gobierna esta nación. En el antes, sin embargo, hay que seguir creando todos los espacios posibles que puedan surgir del espíritu de la paz y la reconciliación. Porque en esa misma medida el presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo tendrán en sus manos el cómo demostrar que con voluntad y determinación se puede vencer al mal y así continuar más allá de estos 13 años levantando al país en esta coyuntura como el ave fénix, levantando el vuelo desde la ceniza que dejó el golpe terrorista contra el Estado. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos separamos por un breve instante y a nuestro retorno conversamos de los retos deportivos del 2020 con el director del Instituto Nicaragüense de Deportes, Marlon Torres. Quédese con nosotros, ya volvemos. Mount Berkeley International School, centro educativo de enseñanza bilingüe donde propiciamos el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Contamos con un cuerpo de docentes profesionales con amplia experiencia en el enfoque académico. Nuestras instalaciones tienen todo lo necesario para satisfacer las más altas expectativas de quienes confían en nosotros. Porque la mejor educación para tus hijos está en nuestras manos. Ven y forma parte de la familia Mount Berkeley.
Clínica Dental La Merced, con 37 años de experiencia donde puedes encontrar todas las especialidades dentales en un solo lugar, con tratamientos en endodoncia, implantes dentales, ortodoncia, odontología estética, cirugía maxilofacial, blanqueamientos, prótesis totales y rehabilitación oral. Posee amplias instalaciones, equipos de calidad y una clínica móvil, además de ofrecer convenios empresariales y financiamientos de 3 a 12 meses para cualquier tratamiento dental. Clínica Dental La Merced está ubicada en Matagalpa, edificio Yelva, media cuadra al este. Sébaco, contigo Almacenes Tropigas, Río Blanco, frente al Banpro. Clínica Dental La Merced Managua, ubicados de Farma Balúe, 3 cuadras al este y media al sur. Una bella sonrisa es nuestra mejor recompensa. El histórico Parque Loma de Tizcapa te espera con nuevas atracciones. Disfruta en un ambiente seguro y agradable con áreas de recreación infantil, un poco de historia y la maravillosa vista de nuestra ciudad capital. Visita con toda tu familia el Parque Loma de Tizcapa. Alcaldía de Managua. Buen gobierno. Impulsa tu marca. Actívate ahora. BTN Marketing. Activación de marca. Campañas promocionales. Plan de medios. Producción de spots. Radio y TV. Organización de eventos. Lanzamiento de marca. Inscripción de propiedades. Constitución de sociedades anónimas. Seminarios y coaching. Estudio de mercado. Encuestas. Análisis FODA. Actívate. La mejor solución para tu empresa. Visítanos en activate.com.ni o llámanos a 2268-1114. Frente a Metrocentro Managua, lo nuevo, lo bueno, lo sensacional, el gigante de los circos. Desde Chile, los payasos más famosos, Montini. ¡Ya estamos aquí! Tigres reales de Bengala, jaguares del Brasil, acróbatas que han triunfado en Europa. ¡Frente a Metrocentro! Funciones lunes a sábado, 5 de la tarde y 7:30 de la noche. Domingo y días festivos, 3 de la tarde, 5 de la tarde y 8 de la noche. Los niños pagan 50 Córdoba en cualquier localidad. Circo Gigante de América, totalmente renovado. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Qué sabroso que es arrancarse semana hablando de cosas que van a ser de mucho provecho para el futuro. Además de que ya estamos viviendo lo que se ha hecho en el pasado en materia de deportes. Y a propósito de deportes, saludos muy especiales a los barcelonistas. Somos súper campeones. Hoy que entré al canal vi muchas caras tímidas de aquellos deprimidos, como que si no quisieran hablar. Y vencimos al equipo que eliminó al Barcelona. O sea, aquí hablando en voz alta, como acostumbro en el canal. Saludos para todos los barcelonistas. Y van a ver, ya se anunció una gran cantidad de inversiones apuntando a esa diversificación en el género deportivo, porque lo nuestro es el béisbol, pero también el fútbol ha venido creciendo increíblemente en nuestro país y se le va a dar una especial atención con estadios deportivos en muchísimos lugares, pero sobre esto vamos a conversar con don Marlon Torres, director del Instituto Nacional de Deportes, quien ya nos acompaña. Ilustre varón. Buenos días. ¿Cómo lo veo en este 2020? Trabajando, hermano, siempre trabajando. Me alegro muchísimo. Bueno, este año va a ser importante en la ejecución presupuestaria en lo que a deporte se refiere. ¿De qué estamos hablando, Marlon? Bueno, efectivamente, como lo anunció la compañera vicepresidenta de la República, este año se inicia un proyecto especial de infraestructura deportiva que va a permitir dotar al país, a las cabeceras departamentales, a los principales municipios, de una infraestructura deportiva básica en cuanto a tener su estadio de béisbol, su estadio de fútbol, su gimnasio multiuso, ¿verdad? En cada una de estas a un nivel y estándares internacionales. Y este año 2020 arrancamos
con una inversión de 522 millones en infraestructura, que son cifras grandes. Aquí están contemplados todos los recursos, ¿ya?, de la municipalidad, del instituto, del Ministerio de Hacienda, Lotería, todos los actores que contribuyen a que este plan se haga realidad. Pues este año vamos a arrancar en el caso de fútbol, en los estadios de Ocotal, Somoto, Chinandega y Estelí. En el caso de béisbol, en los estadios de León, Masaya, Granada. Y en el caso de multiuso, en Matagalpa. Estos son los proyectos más relevantes con los que vamos a iniciar este primer año de este proyecto especial que alcanza hasta el 2026 y que va a dotar al país de una infraestructura de primer nivel en sus principales municipios. Algunas de estas infraestructuras van a ser totalmente nuevas. Es correcto. Otras van a ser rediseñadas. Así es. Digamos, en el caso de este año tenemos totalmente nuevo el estadio de fútbol en Chinandega. Igualmente el polideportivo en Matagalpa. Después tenemos remodelaciones importantes en fútbol en el Estadio Independencia en Estelí, en el Solidaridad en Somoto y en el Estadio Roy Fernández en Ocotal. Y en el caso del béisbol, remodelaciones importantes en el Estadio Héroes y Mártires de León, en el Roberto Clemente de Masaya y el Roque Tadeo Zavala en Granada. Pues estas son las obras más importantes de este año y con la cual iniciamos este proyecto especial que va a destinar más de 2.000 millones, ¿verdad?, en infraestructura deportiva en los próximos 5 años, y esta primera etapa de este año 2020 estamos hablando de 522 millones, de acuerdo a que una buena cantidad de dinero invertido en infraestructura. En el caso del trabajo que tendrán que hacer en el Héroes y Mártires de León, en el Roque Tadeo Zavala de Granada, ¿en qué momento se va a dar? Porque ya este mes, el 31 de enero, inicia el Germán Pomares, que este año indudablemente lo van a ganar los indios del Boer, aunque los leoneses no les guste lo que estoy diciendo, pero los indios del Boer van a ganar. ¿Cómo van a hacer en ese? Gracias a Dios, Moisés, hemos avanzado, ¿verdad?, en la infraestructura deportiva, y la orientación que tenemos del compañero presidente es que no se atrasen los trabajos, que en el momento en que se tenga que iniciar y que estén finalizados los diseños y todos arranquemos los trabajos en las instalaciones pertinentes, y que los Juegos del Pomares o de cualquier otro evento se trasladen a otros municipios, ¿verdad? Este año el Pomares efectivamente lo arrancamos el 31 de enero con los 18 equipos tradicionales y nos extendemos hasta el mes de agosto, ¿verdad? Vamos a jugar más de 400 juegos de béisbol en más de 60 municipios del país. Quiero recordarte de que contamos con 25 estadios de béisbol iluminados, ¿verdad?, gracias a la revolución. En el 2007, que llegamos a la presidencia, habían 5. Hoy tenemos 20 más estadios iluminados, y en la costa caribe, por decirte algo, tenemos Corn Island, Bluefield, Laguna Perla, Cucragil, y en el norte tenemos Ciuna, Rosita y Bonanza. Eso se dice 7 fácil. en la costa caribe. Eso se dice fácil, Marlon, de tener 20 estadios iluminados más a lo que se encontró en el 2007. 400%. Y se dice fácil porque no es que son los 20, es lo que has hecho contra toda la historia anterior del deporte en Nicaragua. Así es, así o del es. béisbol en Nicaragua. En estos últimos 12 años se ha avanzado increíblemente en comparación con todos los gobiernos anteriores. Pues esto demuestra que donde hay voluntad política se encuentran los recursos, ¿verdad?, para atender las necesidades del país, las necesidades de la gente y las actividades que demanda la población, los niños, los jóvenes, los adultos, que en este caso, pues particularmente estamos hablando del deporte y del béisbol. Eso es bien importante, pero te quería preguntar también, Marlon, el tema de los estadios de fútbol, los que van a ser nuevos, ¿eso implica qué? Gradería, iluminación, engramado natural, engramado artificial, capacidades de esos estadios. Sí, efectivamente, pues eso implica hacer el estadio completo, incluyendo en muchos casos el cambio de grama artificial,
Y el aforo en cada una de las instalaciones depende de la población en el municipio, pues, porque no podemos hacer un estadio de 5.000 personas en un municipio pequeño, pues. O lo contrario, pues, no podemos hacer un estadio pequeño en una población grande, pues. Son aforos proporcionales a la población del municipio que se va a trabajar. Y esto lo estamos trabajando estrechamente con el INIFON y cada una de las municipalidades. Pues, por decirte un caso, en la costa Caribe Sur, la gente de Bluefield nos estableció que nosotros habíamos priorizado el estadio de béisbol y ellos nos dijeron, no, priorícenos el estadio de fútbol, porque el estadio de béisbol no tenemos estadio de fútbol y aquí hay una gran demanda de fútbol y eso es lo que necesitamos. Pues por ahí vamos a arrancar en el caso de la costa Caribe Sur, porque esto se está platicando con la gente directamente, los actores que están en el terreno, para que se responda pues a la realidad del deporte. Ahora, una ventaja sobre hacer o crear algo totalmente nuevo es que no importa la dimensión o las magnitudes, puede ser algo pequeño, efectivamente, de acuerdo a las capacidades poblacionales de cada localidad. Pero es importante, por muy pequeña que sea la estructura o el estadio, adaptarlo a la modernidad con las tecnologías de los tiempos. Efectivamente, pues hay un equipo de trabajo interdisciplinario que está conformado por el Instituto, la Alcaldía de Managua, el INIFON, que está trabajando los diseños de cada una de estas instalaciones y estamos tomando en cuenta precisamente esos criterios, pues, que lo moderno, lo actual, lo vigente, sea lo que se incluya en estos diseños de tal manera que sean atractivos, que sean funcionales y que podamos realizar eventos, si es posible, internacionales, pues en cada una de estas inversiones que se hagan. El Estadio Nacional de Fútbol, el que tenemos acá en Managua, no parece estar terminado, le falta visualmente muchísimo. La idea es espectacular desde el punto de vista de utilizar el gran respaldo de la montaña que tiene atrás y hacer la gradería. Pero se ve que le falta todavía muchísimo. ¿Hay en consideración presupuesto de esto que estás hablando de los 500 y pico millones de dólares? En esta primera etapa no. En esta primera etapa no. Vamos fuera de Managua, en el caso de fútbol, en todos los estadios del norte, del occidente, del oriente, en este caso de Diriamba. Pero sí, indudablemente va a llegar el momento en que nos tenemos, porque ese es un reto grande, pues un reto que va a demandar bastante recursos, porque prácticamente el estadio hay que cerrarlo, ¿verdad? Y hay que conformarlo como estadio, porque lo que hay es una cancha con graderías en uno de sus costados, pues. Pero sí, pues creo que en conjunto con la federación tenemos que ponernos este reto de terminar de conformar el estadio para darle visualmente, estéticamente, esa impresión de ser estadio, pues, porque actualmente no da esa impresión, se da la impresión de que es algo inconcluso. Ahora, estamos hablando a futuro, pero hay que recalcar la importancia que al rango deportivo le dan cada una de aquellas localidades donde a partir del 2007 a esta parte ya se saben con infraestructuras deportivas. Por ejemplo, esto de los Juegos Centroamericanos, cómo aportó al nivel infraestructural deportivo en el país, qué tipo de uso se le está dando, el mantenimiento, la aceptación de la juventud para incorporarse al deporte a través de estas estructuras. Sí, efectivamente, en donde se hicieron estas estructuras, las alcaldías municipales desarrollan programas, ¿verdad?, para integrar a la población a la práctica del deporte. Particularmente el Instituto de Deportes tiene un programa que se llama Academias Deportivas, que provee el pago del entrenador, el material deportivo, la instalación deportiva, de tal manera de que los niños entre 9 y 19 años, los jóvenes, lo que tienen que hacer es presentarse en la instalación para aprender, que eso es una cosa importante, Moisés. Es un programa de enseñanza, no un programa de entrenamiento. O sea, es un programa que integra nuevos practicantes, ¿verdad?, que se les enseña el deporte.
Los programas de entrenamiento tienen otro nivel y son atendidos por otras estructuras. Pues nosotros estamos formando nuevos integrantes, nuevos practicantes del deporte a través de este programa de las academias deportivas, que en el caso nuestro tenemos más de 80 en 3 por 20, en 60 municipios, ¿verdad? Y que las alcaldías también están reciprocando este modelo de tal manera de que podamos ampliar la cobertura y utilizar las instalaciones deportivas que existen. Y eso totalmente gratis. Totalmente gratis. El plan de enseñanza. Es correcto, así es. Estamos, amigos televidentes, conversando con Marlon Torres, director del Instituto Nicaragüense de Deportes, IND, sobre estos retos que tiene planteado a través de una primera entrega presupuestaria que va a aumentar en la medida que vayamos avanzando en los próximos 3 años, pero que en este 2020 ya va a dejar importantes estructuras en departamentos que antes estaban lejos de soñar que podían tener estructuras de esta naturaleza. Quédese con nosotros, ya volvemos, que aún hay mucho más. Hotel Tierra Mía, el lugar perfecto en el corazón de Managua, ofreciéndote un amplio servicio para hacer de tu día una travesía inolvidable. En nuestro bar, karaoke y restaurante con una maravillosa vista a la ciudad. Viví la experiencia de tu vida con nosotros. Contamos con habitaciones confortables, área de gimnasio y una sala de reuniones para tus eventos especiales. Búscanos en Facebook como Tierra Mía Hotel. Para mayor información, llámanos al 2231-0373. Estamos ubicados en Bolonia, de la Iglesia San Francisco, una cuadra al norte. En tiempos de victorias, en revolución desde el cine, el Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica de la Cinemateca Nacional te invita a ser parte de la segunda edición del Técnico General en Producción Audiovisual para Cine y Televisión. Contamos con docentes nacionales e internacionales de formación cinematográfica con experiencia en la realización de obras audiovisuales premiadas y valoradas a nivel internacional. Somos el referente nacional en formación audiovisual y cinematográfica acreditado y certificado por el Instituto Nacional Tecnológico INATEC. Para mayor información, llamar al 2264-0749 o escribir a info@cinemateca.gov.ni. Seguinos en nuestro sitio web www.cinemateca.gov.ni. Puerto Corinto es el más importante de Nicaragua, por donde se exporta e importa la mayor parte de productos. Este puerto, además de industrial y comercial, se ha convertido en destino turístico. Puerto Corinto, por tercera vez, obtuvo la certificación de puerto seguro, avalado por la Organización Marítima Internacional OMI. Puerto Corinto, trabajamos juntos para el crecimiento del país. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Metal. El arte es crear. Enatrel, electrificando toda Nicaragua, garantizando un eficiente transporte de la energía, desde las plantas de generación hasta las redes de distribución, mejorando el alumbrado público y haciendo posible el acceso a las telecomunicaciones para todos y todas. Somos una empresa del pueblo. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Estamos dando mucho de qué hablar. Criterios, opiniones, temas, entrevistas, invitados, noticias, análisis, reportajes, información, coberturas,
hechos, deportes. Y es que hablando es como se entiende la gente. Radio 800 AM, la gigante internacional del dial, 50.000 vatios de potencia. Amigos televidentes, en el trecho último de esta entrevista con Marlon Torres, director del Instituto Nicaragüense de Deportes, es bueno analizar el impacto que tienen estas estructuras deportivas, algunas que van a ser totalmente nuevas y otras a través de un rediseño, volverlas a acomodar a los tiempos actuales para darle al espectador, darle al fanático las comodidades posibles para que se sienta en un ambiente más agradable. Pero ¿qué aporta todo esto a la sociedad? Sí, queda la estructura deportiva, están los campos, está el cuido, pero para la sociedad, porque hay algún sector que te dice, Marlon, ¿y de qué me sirve un estadio? Un estadio no me da de comer. ¿Y para qué queremos tantas estructuras deportivas? Si al final a mí lo que me interesa es empleo, es trabajo y se quedan cortos a lo mejor en esta visión. Bueno, sí, indudablemente, y eso hay que explicarlo. El deporte es una actividad social que tiene un impacto grande en el sentido de, por ejemplo, la educación integral. Vos podés querer enseñarle a un niño la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto a la autoridad en una pizarra y difícilmente te lo va a asimilar. En cambio, en el deporte lo vive. El trabajo en equipo, la disciplina, aprender a ganar, aprender a perder, ¿verdad? El respeto a la autoridad, el respeto a las reglas, a las normas establecidas, además del componente de la salud, del fortalecimiento de la salud, ¿verdad? De prevención en salud, de tener una población más sana, que nos va a evitar que se enferme. El aspecto de la seguridad social, ¿en qué sentido? En que un muchacho, un joven que está ocupado en deporte no anda buscando que hacer otro tipo de actividades negativas. Pues es el uso positivo. Exactamente, el deporte es el uso positivo del tiempo libre. El aspecto recreativo para las personas que asisten a los espectáculos deportivos y el aspecto económico, porque la infraestructura genera espectáculos deportivos como el Pomares, donde se invierte directamente más de 100 millones de Córdoba en más de 500 jugadores que se involucran por más de 6 meses y donde se genera trabajo en distintos aspectos, por ejemplo, en hospedaje, en alimentación, en transporte, en uniforme, material deportivo, la gente que cuida los vehículos, la gente que vende vigorón, que vende gaseosa, el que vende los boletos, en fin, la gente que limpia los estadios, etcétera. Es una bola de nieve que se mantiene durante 6 meses y que genera en las economías locales movimiento económico. 6 meses para un torneo como el Pomares e inmediatamente se montan otros y también están las esferas internacionales como el Mundial Juvenil, que creo que se va a jugar aquí en Sub-23. El premundial Sub-23 va a ser aquí en Nicaragua del 21 de febrero al 1 de marzo. Ya el día de hoy está siendo convocada la selección, inicia sus entrenamientos y esto nos permite desarrollar a los muchachos de estas edades que son los relevos de la futura estrella. Este campeonato premundial que reúne a los mejores 2 equipos de América es interesante, Moisés, porque lo estamos montando en conjunto con Honduras. Honduras va a desarrollar un grupo de 6 equipos. Exactamente, y en Nicaragua tenemos el otro grupo de 6 equipos. Se hace esta etapa clasificatoria, los mejores 3 de Honduras con los mejores 3 de Nicaragua van a jugar una super ronda de los ganadores y los otros 3 equipos de ambos grupos se trasladan a Honduras para jugar la ronda de consolación. De tal manera que... La final va a ser aquí. La final es aquí en el estadio Denis Martínez y esto nos eleva, digamos, al nivel organizativo con esta variante que estamos experimentando de montar en conjunto con otro país
un evento de esta envergadura, pues que esto es una variante interesante que nos permite acceder a grandes eventos deportivos internacionales con la facilidad de poder compartirlos con otros países centroamericanos. Ahora, Marlon, ya está próximo a terminar la profesional. Aparentemente el León va a alzarse con la victoria. ¡Qué bien! Voy con el León, ¿oyeron? Por aquello de que con quién irá. E inmediatamente cae el Pomares el 31. ¿Qué expectativas tenés de este campeonato? Bueno, las expectativas que envuelven al país entero, pues todo el país tiene su representación, todos los departamentos están involucrados en el Pomares. Obviamente, digamos, desde el punto de vista de rendimiento deportivo, hay equipos favoritos, el León, ¿verdad? El León del Pomares es favorito, el Boer, siempre, los Dantos, que tienen un excelente equipo. ¿Y vos con Matagalpa. quién vas? ¿Vos con quién vas? Pues yo voy con todos, hermano. Vos sos ecuménico. Yo voy con todos y con ninguno, ¿verdad? Le ayudamos a todos, pero sobre todo voy con los equipos más débiles, ¿verdad? Río San Juan, Celaya Central, Madrid, Nueva Segovia, que si vos has visto en los últimos años se ha ido cerrando la brecha entre los grandes y los más pequeños. ¿Por qué? Porque sencillamente los jugadores veteranos se van retirando y van siendo sustituidos por jugadores jóvenes que se están desarrollando en estos campeonatos que comenzamos en el año 2009. Este es el número 12 que realizamos. Y que igualmente quiero recordarte que en el mes de marzo iniciamos la 7ª Copa Alexis Argüello de boxeo, que se va a extender hasta el mes de octubre durante estos 7 meses, y donde están involucrados casi 500 boxeadores y boxeadoras en 16 categorías de peso, donde realizamos más de 1000 combates, ¿verdad? Estábamos hablando de más de 100 veladas en más de 80 municipios del país, y donde están representados todos los departamentos del país igualmente, y hay 21 equipos participantes en 3 grupos de 7, y que mantiene al boxeo en una actividad constante, que este año está siendo reconocido por la Asociación de Cronistas Deportivos. Los mejores atletas profesionales y los mejores atletas amateurs son boxeadores, ¿verdad? Y creemos y sabemos que la Copa Alexis Argüello ha venido a motivar, ha venido a desarrollar la práctica de este deporte y la integración de los muchachos y las muchachas, porque tenemos 10 categorías masculinas y 6 categorías femeninas. Y una gran noticia, que todos los equipos, los 21 equipos, tienen todas las categorías, que ha sido un problema, sobre todo en las categorías grandes. Buscar boxeadores de 100 kilos así, era un problema antes, ahora tenemos donde escoger, gracias a Dios. Ya me están haciendo, Marlon, la sella de las tijeras aquí en el estudio, ya vamos de salida. Pero quería preguntarte ya para finalizar. Tenemos las estructuras. A cada momento estamos escuchando de nuevos torneos, de nuevas competencias, y eso es importante, pues porque una cosa va con la otra, las estructuras para que existan competencias y las competencias para desarrollar deporte, pero todo esto tiene una finalidad: encontrar talentos, atletas de alto rendimiento. Y la pregunta en este sentido es, además de lo cuantitativo, hemos dado saltos importantes hacia la excelencia deportiva en el país. Indudablemente hemos avanzado en el aspecto del deporte de alto rendimiento. Te quiero recordar que este año son los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, del 24 de julio al 9 de agosto, y a continuación los Juegos Paralímpicos para los atletas con discapacidad, del 25 de agosto al 6 de septiembre. Hasta el momento solo tenemos clasificados, ¿verdad?, 2 deportes. Tenemos clasificado pesa y tenemos clasificado remo, porque en este primer trimestre se desarrollan todos los eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos, y tenemos la esperanza de llevar una delegación pues aceptable de unos 15, 20 atletas, ¿verdad?, a Japón. El año pasado a los Juegos Panamericanos llevamos más de 100 atletas clasificados a los Juegos Panamericanos. O sea, no es por invitación ni es de que llegamos porque la inscripción es abierta. No, son atletas que se están clasificando.
Y esto te demuestra que el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 12 años, en conjunto con las federaciones, el Comité Olímpico y todos los distintos actores involucrados, está comenzando a dar su fruto en el aspecto del rendimiento deportivo, que insisto, ¿verdad? Ser un atleta de alto rendimiento es como ser un ingeniero, como ser un abogado. Hay que comenzar a detectar el talento desde muy pequeño y meterle mucho trabajo y muchos recursos para poder alcanzar estos niveles de excelencia ya a la edad de 20, 22 años. Marlon, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación y te deseo lo mejor en el desempeño de tus altas responsabilidades, sobre todo porque son responsabilidades importantes que deben rendir frutos que la sociedad nicaragüense sepa apreciar. A usted por su atención, amigo televidente, gracias, hasta mañana si Dios así nos lo permite. Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de